Durante siglos, las voces de varias mujeres intelectuales han ido abriendo el camino en el ámbito académico, desde la discriminación abierta y la falta de oportunidades educativas hasta la constante lucha por el respeto en círculos intelectuales dominados por hombres. Estas mujeres enfrentaron desafíos monumentales. Sin embargo, su pensamiento marcó un antes y un después en la historia de la ciencia y las letras. En este video exploraremos el mundo de las pensadoras y filósofas modernas que transformaron la manera en que entendemos la sociedad, los derechos humanos y la igualdad. Asimismo, se presentarán sus aportes en los distintos campos artísticos y científicos, pues el pensamiento femenino no solo ha aportado nuevas perspectivas, sino que también ha sido clave para impulsar debates que nos afectan profundamente hoy. Veremos las figuras de Madame Guyon, Anna Maria van Schumann, Margaret Cavendish, Isabel de Bohemia, Madame de Châtelet, Olympia de Gouges y finalmente Mary Wollstonecraft. Madame Guyon, nacida en 1648 en Montargis, en la región de Orleans, Francia, fue una gran mística francesa propagadora del quietismo o doctrina de la contemplación. Esta consistía en la búsqueda de la experiencia personal a través de la perfección del alma humana en la pasividad de la vida espiritual, ensalzando la contemplación hacia Dios. De esta manera se hacía énfasis en la paz interior y la divinidad, evitando el deseo material. Después de haber publicado su obra titulada Método breve y fácil para la oración, fue condenada y encarcelada en la Bastilla debido a que su filosofía mística fue considerada como herética por la Iglesia Católica. Sin embargo, aguantó las dificultades con paciencia y en sus años de prisión creció aún más su espiritualidad y su devoción. Al salir del cautiverio, continuó dando a conocer su doctrina y sus obras tuvieron gran repercusión, especialmente en Holanda. Anna Maria van Schumann fue una grabadora, educadora y escritora germano-holandesa, conocida por haber sido la primera mujer universitaria europea graduada de Derecho en la Universidad de Utrecht. En este sentido, está de más mencionar que Anna Maria fue una gran defensora de la educación femenina y de la igualdad social de género. Se destacó en el arte, la música, la literatura, la poesía, la filosofía, la teología, las ciencias y hasta la astronomía. Es decir, sin duda fue una de las intelectuales de su época, llegando incluso a mantener correspondencia con importantes pensadores como René Descartes, aunque no compartía sus mismas opiniones filosóficas. Isabel de Bohemia y del Palatinado. Fue una princesa calvinista que vivió durante los años centrales del siglo XVII. Y al igual que su amiga y mentora Anna Maria van Schumann, mencionada anteriormente, la capacidad intelectual de Isabel la llevó a ser el recipiente de cartas de René Descartes. Incluso este le dedicó a Isabel su principal obra, Los Principios de Filosofía. Asimismo, es conocida por haber gobernado la abadía de Herford en Westfalia, donde se dedicó a ofrecer asilo y protección a todos los que eran perseguidos por su fe. Isabel estaba extraordinariamente dotada para los estudios, aprendió 6 lenguas, incluidas el latín y el griego, y sobresalía en matemáticas. Encima, asumió un papel activo en algunos de los conflictos más importantes de su tiempo. Margaret Cavendish, duquesa de Newcastle, fue una aristócrata inglesa, además de una prolífica escritora, filósofa y científica. Se le conoce a veces como Mad Madge, la loca Madge, por sus excentricidades. Desafió los roles de género y criticó la nueva ciencia y las costumbres de la sociedad de su época. Margaret Cavendish participó en discusiones sobre la materia, el movimiento, la existencia del vacío, la percepción y el conocimiento. Vivió y escribió en plena revolución mecanicista del siglo XVII, sin embargo, su filosofía es de porte más contemporáneo. Fue la primera mujer en ser recibida en la Royal Society y sus aportaciones más notables son sus escritos, que incluyen poemas, obras de teatro, críticas literarias, cartas y ensayos sobre filosofía natural y ciencia. Ella se refería a sus manuscritos como cuerpos de papel. Madame de Châtelet, cuyo nombre completo fue Gabrielle Émilie de Breteil.
Fue una intelectual francesa en el siglo XVII, destacada por su traducción de La Principia de Newton y su contribución a la divulgación del cálculo y la física en Europa. En una época en la que la aristocracia prefería los placeres superficiales, Emily se rodeó de matemáticos y científicos, promoviendo el conocimiento y defendiendo las ideas de Leibniz y Newton. Con su pasión por el estudio y una biblioteca de 10.000 volúmenes, ella y Voltaire transformaron su castillo en un centro intelectual europeo, donde se discutía sobre ciencia y filosofía. Hasta su último momento, Emily trabajó en la traducción de La Principia, asegurando que las ideas revolucionarias de Newton fueran accesibles en francés y dejando un legado científico que aún perdura. Olympia de Gouges fue una escritora política y activista destacada que, en medio de la Revolución Francesa, defendió fervientemente los derechos de la mujer, enfrentándose a figuras revolucionarias como lo eran Robespierre y Marat. Su manifiesto más influyente fue la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, publicada en 1791. Y este fue un texto pionero que tomó como modelo la Declaración de los Derechos del Hombre, que ya se habían publicado en 1789. En este manifiesto, Olympia exigía la igualdad completa para las mujeres en ámbitos como el derecho al voto, a cargos públicos, propiedad, educación y derechos familiares. Su ideología feminista, sin embargo, fue recibida con hostilidad por los líderes masculinos de la Revolución. Asimismo, ella fue fundadora de la Sociedad Popular de Mujeres. De Gouges desafió el sistema político de la época y publicó artículos como El pronóstico del señor Robespierre para un animal anfibio, lo que la llevó a ser acusada de sedición y finalmente condenada a la guillotina en 1793. Olympia de Gouges representa la voz femenina silenciada por los ideales de igualdad revolucionarios que paradójicamente no incluían a las mujeres. Su legado ilustra la contradicción en el movimiento revolucionario de la época, que luchaba por la igualdad de todos los ciudadanos, pero que excluía a la mitad de la población, que eran las mujeres. Mary Wollstonecraft, la madre del feminismo moderno. Nació en 1759 y desafió las normas de su época al exigir igualdad de derechos para las mujeres. Con su influyente obra Vindicación de los Derechos de la Mujer, publicada en 1792, Mary argumentó que las mujeres debían tener las mismas oportunidades educativas y laborales que los hombres. Ella nació en una familia con problemas económicos y un padre abusivo, por lo que logró abrirse camino a través de la educación autodidacta y su trabajo como escritora. La Revolución Francesa también inspiró sus ideas y su círculo social incluyó a destacados intelectuales como Thomas Paine y William Godwin, quien sería su esposo y con quien tendría a Mary Shelley, futura autora de Frankenstein. Su mensaje radical de igualdad y justicia continúa siendo una inspiración y un pilar para el movimiento feminista actual. En conclusión, es evidente cómo estas filósofas y pensadoras modernas comparten varios aspectos en común. En primer lugar, fueron mujeres extraordinariamente inteligentes, apasionadas y decididas que desafiaron las normas de género de su tiempo para dar voz a ideas revolucionarias y, asimismo, enfrentaron enormes obstáculos, desde la discriminación institucional hasta el rechazo social y, en algunos casos, incluso la persecución directa. Sin embargo, persistieron en sus luchas y lograron redefinir campos como la teología, la filosofía, la ciencia, la política y los derechos humanos. Su impacto no se limitó a sus épocas, sino que trascendió para transformar la visión del mundo en temas fundamentales. Impulsaron la igualdad de género, promovieron la educación femenina y establecieron las bases de la justicia social. Gracias a su legado entendemos mejor la importancia de la libertad de pensamiento y los derechos humanos igualitarios. Y su trabajo ha influenciado generaciones posteriores, indudablemente, brindando inspiración y abriendo puertas para que las voces femeninas continúen enriqueciendo la historia intelectual y social.